Bien, señores, para hablar de medicina, de San Pedro de Macorís, de salud y para hablar de el doctor George, tenemos a dos médicos petromacorizanos que ya han estado aquí. Se trata del doctor Caonabo Florentino y tenemos al doctor Carlos Juan Musa. Caonabo, gracias por estar aquí, a ambos, pero hay algo que mucha gente desconoce y es que en el Hospital San Antonio, después Hospital Carter y después cosas que no queremos recordar, se implementaron tratamientos que luego se pusieron de moda y que mucha gente se le olvidó que en el hospital del doctor George se implementaron algún tipo de tratamiento que algunos desaparecieron, pero otros retomaron las primeras planas de los periódicos a nivel mundial. Es el caso, por ejemplo, del ozono. ¿Tú recuerdas que donde primero se usó ozono fue en tu hospital San Antonio? ¿Tú recuerdas que la autohemoterapia, que no es más que sacarle sangre de una vena a una persona e inyectársela en otro lugar, fue el paso previo al famoso células madre? Sí. Naturalmente, era un trasplante rudimentario. El preámbulo. Pero fue la prehistoria. Exacto. Pero resulta que parece que todavía tiene sus usos. Doctor, ¿para qué usaban el ozono en el Hospital San Antonio? Ante todo, buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por invitarnos a esta exposición. En San Pedro de Macorís, como en toda parte de la República Dominicana, en ese tiempo había mucha filariosis o filaria y habían úlceras en las piernas. Ese fue otro preámbulo importante, el trabajo del doctor Ponce en filaria en Alto Mayor, ¿verdad? Seguro. Que la gente... bilarcia. La bilarcia. Que la gente pensó o creía que era un mal que le echaban. Le echaron guanguá y le salió una úlcera en una pierna. Y era una filariosis. Y la filariasis, perdóname, la filariasis y la erisipela se parecen. Bueno, la erisipela es una consecuencia, porque la filaria obstruye los vasos linfáticos y entonces aumenta el tejido. Y entonces se produce la elefantiasis. Y se produce una elefantiasis que inclusive vinieron médicos alemanes, como el doctor Kirchner, solamente a operar. Doctor, ¿y por qué eso nada más era común en las piernas y en el escroto? Bueno, porque parece ser que... Porque había gente que tenían, todo el mundo creía que estaba quebrado, pero era filaria. Y hay casos en el África de un individuo que tiene una filariasis en el escroto que tiene 200 libras y pico. Y en San Pedro de Macorís hubo uno regalado. ¿Y por qué no hay esas enfermedades en los países avanzados? Bueno, porque ellos controlan. Ellos controlan la contaminación de la filaria. Doctor, yo recuerdo que ustedes, los médicos del hospital y aquí en el Gautier, le decían a los practicantes, usted tiene que levantarse a las 2 de la mañana y darle un pinchazo a un paciente para hacerle la prueba de filaria. ¿Por qué? Porque precisamente ese parásito en la oscuridad es que sale a la superficie. Sale a la superficie. A la superficie. Y si no se hace a esa hora, aparece negativo. Es como en el paludismo. Si usted no hace la gota gorda en el momento de la fiebre, no consigue el plasmodium. Porque el plasmodium solamente sale positivo con la fiebre y con la gota gorda. Cada cosa tiene su razón. Entonces, de ser. Esas úlceras que se daban en la pierna, el doctor Yoyo la daba con ozonoterapia, y trajo una máquina. ¿Y por qué se formaba la úlcera? La úlcera se formaba porque al distenderse la piel se rompía. La piel era débil, se fracturaba, se rasuraba la piel y entonces había una úlcera que la gente lo atribuía a que le echaron un mal, le echaron un guanguá.
Sí. y le cayó en la pierna y por eso la pierna fue que creció. Y entonces le daban ozono, ¿eh? Y le daban ozono, había una máquina especial Que- para darle ozono. Y ese en esa ozono lo área. producían en el hospital, en una maquinita. Venía un cilindro, yo no sé si él lo traía de Alemania, Ya. porque el doctor Yoye ante todo era alemán. Sí. Hay que estar claro. El doctor Yoye cada 6 meses recibía de Alemania medicamentos, las revistas y los instrumentos que él lo Quirúrgico. mandaba a reparar allá a Alemania y lo traía. Nosotros le preguntamos una vez, ¿y por qué usted no hace eso aquí? Porque yo soy alemán. Y Decía. con eso yo ayudo a Alemania, a mi país. Ya. Y vino aquí en el 9 y solamente fue en un viaje de paseo en el 25. No volvió jamás a Alemania. Sin embargo, hacía eso todos los cada 6 meses. Venía un barco con las revistas. Nos ponía a sacarle los anuncios porque solamente le interesaba el asunto científico. Doctor Musa, en el caso de la bilarcia, ¿qué trabajo fue que hizo el doctor Ponce en Atomayor? Esto fue con el caracol, el Esquitosoma manzoni, que en el río Pañe Pañe. ¿El caracol era de río o era de mar? De río. El río Pañe Pañe en Atomayor. Por eso fue que ahí fue que él hizo el estudio de un paciente precisamente que recibió papá y entonces se lo refirió a Ponce para que haga la labor de investigación de qué era lo que la tenía. bilarcia? Yo no sé cuál. La bilharcia es un parásito que va al hígado. Ah, no es como la filaria. No, Es hepático. Y se presume, Y hace quistes de hígado. sí, y se presume que ese caracol no es de aquí. Ese vino por aves migratorias. Ajá, Por aves migratorias. En Y parece en que la esas aves deposición, migratorias. Exacto. Y esa fue una de las razones por la cual el acueducto de San Pedro de Macorís se eliminó del río Guamira de Atomayor. Ajá. Porque estaba Y llegó a ser contaminado. epidémica. Sí, ¿Eh? epidémica. Ya eso desapareció aquí, doctor. Ya eso desapareció. Y la Seguro. filaria también. La filaria también. Bueno, yo veo aquí algunos casos médicos. El otro día vi en un programa de televisión una muchacha con una pierna grandísima, buscando, porque aquí no inventamos cosas. Son cosas que se pueden hacer aquí, pero todo lo ponemos en duda. Hay todavía su filaria, hay algunos. Doctor, Ok. hablamos de filaria, hablamos de bilarcia, hablamos de ozono, vamos a hablar de autohemoterapia, pero de ese tema quiero hablar con el doctor Musa más adelante, porque es un tema especial. Yo quiero preguntarle si realmente en lo ortopédico, porque yo veo ahora que en el pasado usted cogía, se caía, se fracturaba la cadera y ya usted era un inválido de por vida, inclusive personas mayores ya terminaban su vida ahí, se deprimían, hacían escara de posición. Sin embargo, ahora tú te vas donde un ortopedista, Santiago Jacín te pone una cadera, te pone una cabeza prótesis de fémur, 2 tornillos, y usted ya es nuevecito. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, hay una cosa, los ortopedistas o traumatólogos, que es lo que más hacemos en este país, siempre hemos hecho injertos. Quiere decir que nosotros estamos haciendo célula madre hace años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos deficiencia de una fractura y vamos a la cresta ilíaca, sacamos cresta ilíaca y le ponemos en el lugar. Eso siempre ha sido así, desde que hay ¿Qué ortopedia. es el mal de Pot? El mal de Pot es una patología. ¿Es una tuberculosis? No, el mal de Pot es una deficiencia que hay en la cadera, en los niños especialmente, en la articulación del fémur. Y ese mal de Pot hay que mantenerlo y curarlo durante 6 meses. Aquí vino un francés que le sacó una astilla de la tibia, del frente, y fusionó la cadera, las 3 vértebras con ella. ¿Para qué se hizo eso? Eso se hace cuando usted tiene problemas de la cadera, que tiene mucho dolor, o tiene Las vértebras. Las vértebras. Sí. Entonces, para fusionarla y hacerla rígida, para aliviar el dolor,
lo que se hace, o se hace con hueso, o se hace con barra de Spencer a lo largo de la cadera para fusionarla. Entonces usted pierde los movimientos de lateralidad, los pierde, pero pierde también, se le quita el dolor. Yo recuerdo que en los años 40 y 50, por ejemplo, la gente de Mamey de Puerto Plata se iba a San Pedro de Macorís para que le atendieran una factura. ¿Qué ofrecía el Hospital George que no ofrecían en ortopedia los otros hospitales? Bueno, resulta que el padre de la ortopedia dominicana, todos los ortopedistas formados en este país salieron de esa escuela. Vincitori también. Vincitori fue de la escuela y el primero. ¿Y Hoffi también? Y Hoffi no. Hoffi hizo su especialidad afuera, porque ya Hoffi vino en una época distinta, muy más avanzada. Pero el doctor Vincitori, que ingresó a las Fuerzas Armadas, fue maestro del Liceo Rondón, fue maestro del doctor Castro sí, y fue maestro de toda esa gente. De manera que todos los ortopedistas, de una manera... El doctor Reed tuvo en el doctor Reed Barrera fue el jefe de medicina interna del Hospital George y estudió en Alemania. Yo tuve el honor de vivir en la habitación que vivió Héctor Reed Barrera en el Hospital George, como el doctor Dincy Barr, el doctor Dincy Mazón, trabajó en el doctor Dincy Barr, el doctor Dincy Mazón. Esos médicos, yo viví en la habitación que vivieron ellos en el pabellón 41. Déjame darte un dato, que el doctor Reed, quien lo envió a estudiar a Alemania fue el doctor George. Seguro. Él fue el único médico dominicano que le dio una beca, vamos a decir, sí, y estudió en Alemania. Y de Alemania entonces vinieron otros médicos, como dijo Caunabo, a enseñar ortopedia, medicina interna, cirugía, pediatría, laboratorio, nefrología, a cambio de que cuando ellos vengan aquí, entonces ellos estudiaban medicina tropical, aprendían medicina tropical. A mí me llamó mucho la atención que nosotros a veces decimos aquí, que si usted hace la cosa bien hecha, se quedan bien para siempre. Si usted la cosa la hace mal hecha, no funciona. Pero hay algunas cosas que son hacer las cosas buenas mal hechas, funcionan mal. Una cosa buena que usted la haga mal hecha. Y con respecto a eso, quiero decir, el doctor George, cuando murió, dejó el hospital en unas condiciones, hizo la cosa buena, bien hecha. Cuando él vio el panorama, no tenía hijos, y dijo, déjame dejarle esto a las hermanas mercedarias, que son las que se han ganado y van a darle continuidad, porque es una orden, no es un médico, no son sus amigos. Los médicos que trabajan ahí tienen hijos, si se lo dejaban en herencia a los hijos, a lo mejor se dedicaban a otro, como en efecto fue. Pero hizo una cosa buena, bien hecha, y salió mal, porque las monjas fallaron. ¿A qué tú crees que se debió eso? Bueno, que ellas no eran médicos. Pero eso era lo mejor, era un patronero. No tenía el concepto del trabajo que tuvo que hacer el doctor George para levantar ese emporio hospitalario de 750 camas, que a tal punto hoy en día ningún hospital de ¿Cuántos edificios tenía? 6. Ningún hospital de República Dominicana hasta el día de hoy tiene 750 camas. Y ese hospital... Con 6 edificios tenía 750 camas. Y más de 40 médicos. No habían tantos médicos. Podían haber 10, 15, 20 médicos, no más de ahí. Porque ese famoso practicante que él formó, que era un término medio, un asistente, que era como una enfermera, pero hombre. Era un casi funcionó, médico. ¿Verdad? Sí. Era un paramédico. Y hasta los enfermeros eran casi médicos. Sí. Porque lo que administraban los medicamentos a los pacientes eran esos enfermeros. Cada 4 horas ponerle penicilina, que vino la penicilina por primera vez, y yo creo que la usaron conmigo por primera vez en el 46 con Fleming. ¿Cómo tú llegas allá, Dalma? Yo llego allá porque sufrí un accidente en una colonia que nosotros vivíamos, en una colonia de Caña, San Rafael
del Mango del Limpio en el kilómetro 23 de la carretera de Sabana de la Mar. Era ¿Tú una eres de colonia, Sabana de la Mar? no, yo soy de Ramón Santana, Ah, ya. pero por los desalojos Tu familia constantes, fue de ahí. fuimos a parar ahí. ¿Y cómo te fracturaste? Yo cortando arroz en un conuco que teníamos nosotros, yo caminaba por un palo y la cáscara rebaló, caí, me di un golpe y no sentí nada. Pero a los 3 días comenzó a dolerme y mi mamá me llevó donde un curioso a darme masaje y esa cosa. Y en Salmo. Y en salmo y esa cosa. A la semana yo tenía, hice una necrosis, hice un absceso y me llevaron a San Pedro de Macorís. Primero me llevaron donde Heloan, a Tomayor, y después me llevaron al hospital, eso fue en el año 45, y el doctor Silva me ingresó. El doctor Vincitori era el ortopedista que había, porque el doctor yo estaba preso en los Estados Unidos. Y Porque al doctor con la guerra se lo llevaron por ser alemán. se lo llevaron por ser alemán. Ellos recolectaron todos los japoneses y todos los Y alemanes todos del los área. alemanes se lo llevaron. Y entonces el doctor Yoyi, cuando vino, que lo libertaron en el 46, el primer paciente que atiende soy yo. El primer paciente. En el 46. En el 46. Él llegó a la sala y vio y miró y me dio a mí. Había un cocolo ahí que le decían Mackey, que había trabajado con él en el Soco, y dijo, Mr. Joe, y él abrió los ojos y se devolvió. Y en la mañana le dijo al doctor Guerrero, vaya y búsqueme a ese paciente. Me llevó, me operó con anestesia a la reina, cloroformo. Le ponían una mascarilla, Una mascarilla. Y éter ahí, ¿verdad? Y él lo hizo el doctor Guerrero, que era un verdadero maestro, Sí. el abuelo de este muchacho. Sí. Y me operó. Al otro día yo estaba caminando con mi batoncito, mi cosa. Mi papá llegó a buscarme y cuando llegó el portero, que era Magdaleno, le dice, lo llevó a donde el doctor Yoyi. Y el doctor Yoyi le dijo, mira, este es el papá del muchacho que usted operó ayer. Y él le dijo, yo lo vine a buscar. Y lo que le hizo fue bla, 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 bla. Y mi papá bajó la escalera desesperado. Y me dice, bueno, él me dijo eso. Eso fue lo único que me dijo. Y yo me sentía mal porque yo quería irme. Pero a la vez que le dijo así, me mandó a mí a buscar con Félix de Su, que era uno que había trabajado en el Soco, y me dio una escoba. Le dice, manténgame esto limpio. Y me quedé hasta ahora. Ah, ¿tú comenzaste como enfermero? Yo comencé como enfermo Sí, como y después fui enfermero, después fui técnico de rayo X, yo hice con el doctor Yoyi todo lo que había que hacer en el hospital. Un ratón de hospital. Yo fui una rata de hospital y todavía lo soy. Pero lo grande de eso es, ¿Qué edad tú tienes con ahora? ya yo tengo 80 años y me hicieron un ¿Y en qué cateterismo año fue? ¿En el neurológico 46 que usted llegó ahí? en el 46. Pero lo grande de eso es que el doctor Yoyi, yo todo el tiempo trabajé con él, yo no trabajé con más nadie. Y con el doctor Musa, que era mi mano derecha, porque era mi abogado ante él, cuando yo hacía una travesura. Porque había travesuras también. Sí. Pero entonces yo me quedé ahí y ahí aprendí todo. Pero yo fui víctima de una tracción esquelética de 7 meses y 4 días. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Me colgaron con un alambre de Kirchner y tuve 7 meses en una cama. Si el doctor Yoyi no hubiera venido, yo estuviera guindado todavía. Doctor, mire, ¿por qué ustedes no le daban chance a los jóvenes en el hospital? No, es lo contrario. El doctor Yoyi le daba mucho chance a los jóvenes. Y tenía una particularidad muy grande. ¿Cuál era? Que todo quien trabajaba en el hospital tenía que dormir ahí. Ajá. Sí. Los estudiantes, las Aunque enfermeras. no tuvieran de servicio. Aunque no tuvieran de servicio. Porque él no permitía ir a buscar a nadie a la calle. Y tenía muchas normas. Por ejemplo, el médico casado a las 11 de la noche se iba para su casa. Y entonces entraba un soltero. Eso era reglamentado. A las 5 de la mañana había que estar en el instituto anatómico.
a las 6 de la ¿Y mañana. usted tiene un instituto de anatomía? Por seguro. Todas esas piezas que se hicieron ahí fueron hechas ahí, el doctor Ponce y el doctor Héctor Ribarrera. Nosotros tuvimos ahí piezas asombrosas, siameses, cíclope, un individuo con un ojo solo. ahí, un testículo de fulano de tal. Encontraron un escroto y ahí estaba la pieza. Una tenia soleum. ¿Tú sabes lo que tú ves una tenia soleum? 12 metros De largo. de largo. Y eso lo sacaba Ponce y Héctor Rí. Dentro de una gente, 12 Dentro de una gente, Una lo lombriz de ponían 12. unos baños de asiento y le daban un vermífugo y comenzaban con un hilo a sacar eso. Y ahí estaban 8 horas sacando una tenia soleum con 2000 proglótidos y eso estaba ahí. Lo lamentable es que eso se perdió. Señores, vamos a hablar de autohemoterapia después de la pausa. Bien, señores, el doctor Ernesto Fadul y Fadul en Santiago nos llamó el año pasado y nos habló de la similitud que existía entre las células madre y la autohemoterapia. Como el doctor Fadul a veces trabaja tanto en lo político como en lo médico, es muy difícil a uno manejar ese tipo de invitados, porque nosotros tenemos nuestros problemas también. Posteriormente, el doctor Musa, que no es muy dado a meterse en demasiado cosas, pues nos habló de la autohemoterapia. ¿Qué es la autohemoterapia? El nombre, auto de uno mismo, hemos, sangre, terapia, tratamiento. Tratamiento con sangre de uno mismo. Entonces, si usted lleva eso al asunto de las células madre, se da cuenta que es de los procedimientos que no tiene ningún tipo de dudas en aplicarlo, porque el problema del donante, los problemas legales, médico-legales, de la ética, están totalmente solucionados, porque es un tratamiento con sangre de uno mismo. Ahora, en el momento que el doctor Musa nos habló, nosotros tuvimos dos interrogantes. La primera fue, caramba, pero ese es un tratamiento de los años 40, casi de la época donde no había antibióticos y se necesitaba levantar la defensa a la gente. Y posteriormente, puede ser que el doctor Musa desee revivir algo con motivo de la ola que hay de células madre. Y posiblemente él nos cuente con el suficiente aval científico en la investigación que tiene que respaldar eso, porque nosotros somos muy dados a que, caramba, pero un médico en San Pedro de Macorís, sin laboratorio, sin un presupuesto de investigación, por pura intuición, decida llegar a esas conclusiones. Y uno como dominicano siempre piensa que nosotros no somos capaces de inventar nada. Y realmente él no está inventando. Y vamos a hablar de autohemoterapia. Ese libro que acabamos de tomar es un libro de ahora, ¿verdad? Es una recopilación De todo lo de que todo se lo ha que hecho. se ha hablado y se ha hecho de autohemoterapia o de hemoterapia. ¿Cuál es la otra definición de autohemoterapia? Hemoterapia. Porque hay la creencia y se dice que autohemoterapia es que uno mismo se saca la sangre y se la reinyecta. Y hemoterapia es sacar la sangre, otra persona se saca la Cualquier sangre. Y, no, la sangre de la persona y se le inyecta la otra persona. O sea, auto es uno mismo. Ah, que uno mismo como el diabético se haga la inyección. Exacto, sí, bueno, por eso no hay diferencia. Auto es porque es la misma sangre exacto, de la persona. Exacto. Entonces, fíjate, eso yo lo aprendí en los años 60, cuando yo era un estudiante de medicina, o comenzaba a estudiar, iba a comenzar a estudiar medicina en el año 62, 63.
en el hospital Dr. George, anteriormente San Antonio, se hacía este tipo de tratamiento, porque antes de la época de la penicilina se utilizaba mucho como preámbulo o previo a una cirugía y postcirugía, porque eso evitaba la infección postoperatoria. Vamos a pararnos ahí, doctor. Lo primero es que se saca de una vena y se inyecta en un músculo. Sí, pero hay otra forma de hacerlo. ¿Cuál? Se saca la sangre y se pone un suero salino con otro componente y se pasa a través de la vena. Caonabo, esa práctica que hay de que si tú te vas a operar, por ejemplo, una mujer que se va a sacar un quiste de ovario y no está segura de que va a necesitar sangre, esa mujer va al banco de sangre, le sacan 1 o 2 unidades durante 2 o 3 semanas y la guardan y se la ponen a ella misma en caso de necesidad. ¿Usted puede calificar eso como una autohemoterapia? Puede ser. Lo único que la ponen en vena. Seguro que Sí, sí. sí. Pero la diferencia es que cuando se pone intramuscular tiene más efectos. ¿Tiene una reacción local, doctor? Ninguna. No, me refiero, el fenómeno que se produce ahí, cuando usted inyecta sangre. No, puede ser un enrojecimiento, puede haber, pero usted me está diciendo que previa cirugía se hacía lo que significaba que podía verse como que levantaba las defensas. Exacto, voy a hablar de eso. Sí. Voy a hablar de eso. Fíjate, eso no fue un invento del hospital donde estaba Mr. Joy, estaba papá y estaba Caonabo. Eso lo comenzó un físico francés, Paul Rabot. No médico, físico. Después se hizo médico. En el año 1911, él comenzó a hacer ese estudio en Francia con los pacientes, donde le sacaba sangre y él comenzaba con una dosis mínima de 1 cc. Iba aumentando poco a poco, 2 cc, 3, 4, 5, hasta 10 cc. Entonces volvía hacia atrás, 9, 8, 7, hasta 1 y terminaba. Pero eso después cambió, ese formato de lo que hacía Rabot, porque hubieron otros médicos que hicieron autohemoterapia y en el año 40, Jesse Teixeira, un brasileño, comenzó a hacer una labor de investigación de por qué era el efecto de la hemoterapia y la defensa que producía en el organismo. Entonces, él determinó en ese estudio que el sistema retículo endotelial, compuesto por los glóbulos blancos de la persona. En ese sistema es que está alojado la defensa del organismo. Exacto. Ahí hay... El sistema inmunológico está ahí. Los glóbulos blancos tienen neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos. Entonces hay 2 principalmente, que son las células fagocitarias, que es el linfocito y el monocito. A pesar de que los neutrófilos son tratados como micrófagos, o sea que todos en conjunto pueden hacer esa labor, pero principalmente esos 2, linfocitos y monocitos, son los que hacen esa labor de inmunológico y fagocitaria. Él hizo un trabajo, cogió una cantárida. Una cantárida es un insecto coleóptero que anteriormente se utilizaba para producir efectos sexuales en el hombre. Y una vez que unos reyes utilizaron eso y se murieron toditos porque se pusieron la cantárida. La cantárida producía un efecto de inflamación del miembro. ¿Murieron la cantárida o los reyes? No, los reyes. Ay. Los reyes y todo lo que se pusieron la cantárida.
Entonces, él se cogió una cantárida, se la puso en el muslo de un conejo y produjo una inflamación. Él cogía parte de ese líquido que estaba en la inflamación y vio que los linfocitos estaban disminuidos antes de. Cada hora él tomaba una muestra y los linfocitos entonces subían de 5%, iban subiendo, y a las 8 horas entonces ya estaban los linfocitos en un 22%. Eso se mantenía en ese estado de un 22% hasta el quinto día. Y del quinto al séptimo día entonces bajaba. Entonces por eso era que se determinó que había que utilizar la hemoterapia cada 7 días, porque ya al séptimo día habían bajado el sistema inmunitario de ese paciente. ¿Cómo se utilizaba en el hospital anteriormente? En el prequirúrgico, posquirúrgico, enfermedades dermatológicas, en enfermedades alérgicas, en shock anafilácticos. Pero ahora con la cuestión esta de, yo lo estuve utilizando todos estos años de médico que yo soy, en enfermedades dermatológicas y cosas así. Cuando se hizo el estudio de las células madres, estaba investigando eso, yo digo, pero ve acá, si células madre y hemoterapia es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque es la misma sangre que se está utilizando. ¿Y por qué hablan de la médula ósea cuando es de célula madre y usted está hablando de la sangre venosa? No, porque la sangre se puede utilizar también de la grasa de la persona. La grasa se centrifuga y se obtienen las células ahí, en esa centrifugación que se hace a la grasa de la persona. Entonces, se utilizaba en eso, y yo dije, bueno, yo voy a hacer este tratamiento. Y busqué personas con enfermedades inmunológicas. Es una lástima que no esté posible ver la fotografía, pero vamos a ver si después se pueden presentar. Enfermedades inmunológicas como siringoma, lupus eritematoso diseminado, líquen plano de la lengua. Pero todas son enfermedades fatales, ¿verdad? Exacto, pero sin embargo han tenido mejoría. Psoriasis, en la psoriasis han tenido una mejoría que casi está bien con el tratamiento. Sin medicamentos adicionales, nada más con la autoterapia. Sin ningún medicamento. Y se puede utilizar también el líquen plano de la lengua, ha sido el más contundente de todos. ¿Qué es el líquen plano de la lengua? Es un tumor. Es una enfermedad que erosiona la lengua y es, vamos a decir, es inmunológica, es una enfermedad. ¿No tiene contraindicaciones la autohemoterapia? Ninguna, porque es tu misma sangre y ningún componente extraño tú le estás poniendo. Lo que hace es que aumenta el sistema inmunitario. ¿Qué cantidad por dosis se da? Eso depende. ¿Pero se da entre 5 y 10 cc? No, hasta 80 cc se puede poner. ¿Pero en un músculo? No, ahí es en el suero salino. Ah, intravenoso. Intravenoso. Se puede. ¿Y no hay problema de embolia? No, ninguno. ¿Diluyen la sangre en suero salino? En suero salino. ¿Y no se le pone un anticoagulante a la sangre? No, ninguno. Porque es inmediatamente que tú le pasas. Ah, usted entonces la saca y la mete en el suero de una vez. De una vez. Es decir, que igualmente que cuando se saca. Usted coge 80 cc y se lo pone a 200 de suero. Exacto. Y ahí puede. Y ahí pasa. ¿Salino o glucosa? Salino. Normalmente se usa la médula, porque los huesos son órganos hematopoyéticos. En la médula ósea, en el tuétano es que se... el tuétano es que se forma la sangre, específicamente. ¿Y cuáles son los sitios que hay más médula ósea? En el esternón y en la cresta ilíaca, ¿dónde más? Y en la cresta ilíaca, son los sitios. ¿En el fémur también? En el fémur, en cualquier parte que usted pueda localizar el tuétano, hay médula roja. Doctor, ¿y esa dosis
de sangre, ¿cada qué tiempo se puede suministrar? Cada 7 días. Cada 7 días. Cada 7 Hay días. casos extremos que se usa cada 5 días. Y la dosis depende del tipo de paciente. Doctor, no, pues no se pudo determinar en los casos que usted tiene, no solamente los que han tenido éxito con líquen plano y con psoriasis, sino por qué en algunos casos no ha dado resultado. Yo llevo, por ejemplo, déjame decirte, yo llevo un control del hemograma que le hago al paciente, donde la primera vez que se lo hago, los linfocitos están en una cifra baja. Hay algunos que estaban en 15 y en 20%. Y a medida que se va inyectando, haciendo el tratamiento, la hemoterapia, va subiendo. Y ya hay pacientes que yo lo tengo en 40% de linfocitos. Entonces, independientemente del resultado con la enfermedad, la defensa siempre sube. Sube. Aunque poco, mucho, pero siempre Porque sube. eso sirve hasta para eliminación de colesterol, para la fibrina en las arterias de los vasos. Pero no lo diga porque entonces los viejos se van a hacer automoterapia. Bueno, que se la hagan. Bueno, que se la hagan. El que tiene lo puede hacer. Específicamente porque cualquier médico lo puede hacer, doctor. Usted no tiene una fórmula que hay que ir a San Pedro de Macorís para hacerlo. Bueno, si es vía suero salino, sí. Para el suero salino, sí. Eso lo pueden hacer cuando quieran, porque el doctor George allá lo comenzó a practicar. Hay muchas cosas que fueron primero allá. La autohemoterapia que apunta Carlos Juan, en los primeros pacientes era con psoriasis. Pero allá también había diatermia, un aparato especial para tratar eso. Y ultrasonido. Y ultrasonido también. No, allá había muchísimos aparaticos raros que traían de Alemania. Todos los peloteros del año 51 se daban diatermia. Era el doctor Rizzi que le daba sí. ultrasonido en el hospital. En los hombros y en el... Seguro que sí. En el Hospital Gautier, en los años 60, el jefe del servicio de dermatología, se llama el doctor Rafael Rodríguez Castellano, se llamaba. Era un hombre muy delgado, muy buena persona, pero muy rígido. Y él nos ponía a las indicaciones autohemoterapia, hoy y todos los lunes. Entonces, uno cogía 5 cc de sangre, lo sacaba de la vena del brazo y se lo inyectaba en el muslo, en la parte externa del muslo. Y generalmente él era un dermatólogo. ¿Para qué era? Para eso mismo. Y hay muchas enfermedades de la piel que reciben... Piodermitis, acné. Yo tengo pacientes con acné en la cara. Acné, espinilla de los jóvenes. Había ido a que yo cuántos dermatólogos con antibióticos. Una cosa, el antibiótico se le puede seguir dando en una infección de ahí, porque el antibiótico lo que hace es que para la producción de bacterias. Entonces la parte inmunológica... estimula eso. Exacto. Entonces la parte inmunológica lo que hace es que se fagocita la parte mala. Entonces, el antibiótico, que contra la vida, es decir, mata glóbulos, por eso es que el cloranfenicol fue descontinuado. Quiere decir que en un paciente que haya usado antibióticos por largo tiempo, una autohemoterapia le es saludable. Oh, seguro que sí. En cáncer se ha usado. Es más, en la literatura he leído yo que un odontólogo que conocía a esa persona, a ese médico que hizo mucha hemoterapia en Brasil, fue donde él y le dijo que él había tratado a un paciente con SIDA y que él quería hacerse un estudio de HIV. ¿Usted lo recomienda en SIDA, doctor? Yo creo que se debe hacer. Debe funcionar. Es que eso no tiene contraindicación. Debe funcionar. En cáncer, en SIDA, en todas esas enfermedades raras. Doctor, en la casuística es la cantidad de casos... Déjame terminar. Entonces, él dio positivo el HIV y dijo, vamos a probar. Y le comenzó a hacer la hemoterapia. A los 6 meses estaba positivo todavía. Al año
cuando se lo volvió a hacer estaba negativo. El individuo se puso más contento que el diablo. Dice, oye, no te pongas tan contento, vamos a esperar, vamos a hacértelo en otro laboratorio a ver. Y resulta que dio negativo en 2 o 3 laboratorios que se hizo. Pero lo que él dice, yo conocí a este paciente de muchacho, que no era un loco viejo, era un tipo serio, que no estaba loqueando por ahí, y que era una persona de familia. Entonces, yo por eso me atrevo a decir de que trabajó porque no tenía ningún antecedente que pudiera perjudicarlo a él, y por eso fue que se salvó. Casuística es los reportes de la cantidad de casos que se han hecho. En esos libros de recopilación de datos, ¿cuál es el médico que más ha trabajado en autohemoterapia moderno, es decir, de esta época? Está el doctor Ross Now. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. La FDA no ha tenido ninguna objeción. No, porque es que no... Es que es su no propia tiene, sangre, pero... Sí, pero no tiene objeción. No tiene ninguna objeción. Y el doctor... ¿De cuántos casos estamos hablando? Luis Moura en Brasil. Moura. Ese fue uno de los grandes En Brasil. investigadores de eso, de la hemoterapia. ¿De cuántos casos se podía hablar? Bueno, De miles. miles. Y localmente, ¿dónde que usted ha visto mejores resultados? Que te consta. Bueno, lo que yo he hecho. ¿En qué casos? En psoriasis, líquen plano, en lupus eritematoso Y aquí hay diseminado. tanto líquen plano, doctor. No, no hay mucho, pero... Psoriasis sí hay Lo mucho. que Sí, hay. psoriasis hay mucho. Ahí tengo yo 2 pacientes tratando de psoriasis ahora mismo. La gente cree que psoriasis es caspa, doctor. Sí, pero no. La gente cree que la psoriasis se escapa. Pero hay un Es caso... etiología desconocida Hay, ¿Es una enfermedad de la piel de la piel. o del la sistema piel. inmunológico? Bueno, piel, sistema inmunológico. Se te descacara la gente ahí. Sí, sí. y en los brazos y en las en los piernas. brazos, como si fueran escamas de peces. Ajá, El asunto es que en el Gotiero hubo un médico que se dedicó a extraer sangre de la persona que iban a operar, que fue Manelí Gasó. No, Manelí Gasol no. Manelí era el director, fue director o el segundo Del hombre de Banco de Gómez Sangre. Rodríguez del Banco de Sangre. Exacto, sí. Y Manelí trabajó mucho en sangre. ¿Y qué hacía? Tú el que iba a operar le hacía una tipificación. Con nosotros, inclusive nos dio en el Pino, fue allá a dar. Tenemos problemas de transfusión cuando se va a operar. Vamos a sacarle la sangre a que se va a operar y la guardamos y usamos esa misma sangre y no tenemos reacción. Ah, él fue que el Fue primero que Manelí, habló. sí, él fue el protagonista de eso en este país. Ah, él fue durante casi 50 años director del Banco Director del por lo Banco de menos Sangre. segundo hombre ahí. Y cuando había ese problema de que había que transfundir, porque el doctor es un individuo que no creía mucho en transfusiones, Porque Gilberto Gómez Rodríguez fue el director, pero eso era académico. muy teórico. El que hacía los trabajos y las tipificaciones era Manelí. Y el asunto, exacto, el asunto es que el doctor Yoye también hacía la transfusión de sangre de mujeres que tenían un aborto Y entonces. roto Sí, y esa sangre era estéril. Pues él tenía un aparato que ¿Y dónde la sacaba? del vientre y se la transfundía a la misma mujer. Cuando caía en la cavidad abdominal. Sí, porque eso es esa sangre estéril. La sangre de un aborto, de un ectópico que se rompe, un aborto, Es estéril, eso es no estéril. está infectado. Eso no está infectado. ¿Y se le inyectaba dónde? En la vena. Pero había un aparato que se lo sacaba directamente de aquí. Era un aparato que tenía el doctor Rollo para hacer eso. Eso no era... Eso no es un invento, doctor. Podía ser un invento, pero alemán. Porque son inventos. Sí. Todo lo que nosotros hacemos son inventos. Lo que pasa es que lo Doctor, aprovechamos. usted también es un poquito germanófilo. Oh, yo sí, yo soy germanófilo. Eso es la verdad. Germanófilo. Esa es la verdad. Porque yo precisamente lo que tengo, lo que soy y lo que y mi conocimiento son del doctor George. Porque el doctor George era una escuela. Eso era una escuela. Y había orden. Ahí cada hora del día se hacía algo. Cada hora del día se hacía algo. Ahí no daba nadie de vago. Ahí no barajaba nada. Y no había vacaciones. No habían vacaciones en el hospital. Usted trabajaba de lunes a domingo. El domingo pasaba él
visita con todo el Es personal. una dictadura. Bueno,